Buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Se ve? Ya. Buenos días. Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Hermoso día que ha hecho el Señor para su gloria. Hoy día ha hecho mucho frío, pero siempre el frío es para la gloria de Dios. Cuando hace calor, para la gloria de Dios. Amén. Porque el frío y el calor los necesitamos. Amén. Y toda la iglesia dijo amén. Amén. Yo lo escuché. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar orando, poniéndonos delante de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos rogarle, Señor, su bendición y agradecerle por este día, hermoso día que usted ha hecho para su gloria, Señor. Y pedirle y rogarle, Señor, que por amor a Cristo y por la fe que usted ha puesto en nuestro corazón por Cristo Jesús, le pedimos y rogamos que perdone nuestros pecados, perdone nuestra maldad, perdone nuestros malos pensamientos, perdone, Señor, todo aquello que en mí ha ofendido su santidad, todo aquello que me ha alejado de la comunión con usted, Señor. Ayúdenos, Señor, perdónenos, límpienos ante su trono de gracia. Pedimos esta ayuda, Señor, su perdón para la gloria de su santo nombre. Y le pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos que se van a conectar, los que van a oír este culto y esta palabra, Señor, para la gloria de su santo nombre, Señor. Bendiga a cada uno, que podamos cada día, Señor, hoy, para, escuchando su palabra, seamos menos parecidos a nosotros y más parecidos a Cristo. Que su palabra nos lleve al que duda a afirmarlo, al que está en pecado a arrepentirse, Señor. Y así, que su palabra haga la obra que usted cree que es necesario que haga en cada uno de nosotros, para la gloria de su santo nombre. Queremos pedirle y rogarle, Señor, además, por nuestro país, Señor, por las autoridades políticas, por los ministros, por diputados y senadores, Señor, por intendentes y gobernadores y alcaldes, Señor, que puedan ser guiados por su sabiduría, Señor, para gobernar Chile en esta situación de crisis sanitaria, y que su nombre sea exaltado. Le pedimos y rogamos, Señor, también por todo, Señor, que está trabajando día y noche, todos los días de la semana, combatiendo esta pandemia, Señor. Pedimos que usted los proteja, que usted los bendiga, que si lleve hijos de Dios a esos lugares y prediquen el Evangelio, Señor. Pedimos por las familias de estas personas que están trabajando y exponiéndose, Señor, que puedan también ellos ser bendecidos con la predicación del Evangelio. Pedimos y rogamos también, Señor, por los parientes de los que han muerto por esta enfermedad y por aquellos que están contagiados, que puedan ser sanados para la gloria de su santo nombre, y que todo esto pueda llevar a muchas personas a Cristo Jesús, buscando el consuelo, la salvación y el inmenso amor de Dios por medio de Cristo. Le pedimos y rogamos, Señor, también hoy día por la palabra que se va a exponer, que usted bendiga a mi persona, bendiga los corazones míos y de los hermanos y de todo aquel que escuche esta palabra. Señor mío y Dios mío, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, íbamos a ir a una una alabanza. ¿De dónde saqué asamblea? Una alabanza, Dios poderoso. Amén. Amén. Amén.
Amén, 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 amén. Dios todopoderoso y soberano, glorioso, redentor, por medio de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Amén. Bien, hermanos, voy a pasar brevemente a los avisos y comentarles que, antes que nada, que ayer tuvimos una reunión de varones, éramos 5 varones. Fue una buena experiencia y esperamos que más adelante, a través del medio del Zoom, más hermanos varones se integren a las próximas reuniones para poder edificarnos con la palabra y orar unos por otros. Bien, hermanos, en los avisos habituales, lea, estudie y obedezca su Biblia. Es un deber de todo cristiano. Ore por sus hermanos, ore por sus enemigos, ore por Chile y ore por el personal sanitario que está trabajando en los hospitales y centros médicos. Ellos necesitan de oración, ayuda y sus familias, Señor. Ese es un frente espiritual también de batalla. Y predique el Evangelio. Use las redes, use sus contactos, pocos o muchos que sean, para predicar, llevar la buena nueva que en Jesucristo y solo en Cristo hay salvación. Y por último, los ofrendas, ustedes ya saben, hay una cuenta donde pueden depositar o pasar por la iglesia. Y quiero leerles sobre este tema un versículo en Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, versículos 16 y 17, que dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Los judíos tenían 3 fiestas nacionales obligatorias, ahí están mencionadas, y era un deber de cada varón y de cada familia presentarse a estas fiestas con una ofrenda de animal, ofrenda de alimento, ofrenda de dinero. Todas las primicias de las primeras cosechas, de el primer animal, todo eso era ofrendado a Jehová. Y es igual para el cristiano. Cada vez que nos reunimos, traiga su ofrenda. ¿Su ofrenda de qué? De amor, de confesión de pecado, y su ofrenda si el Señor lo ha bendecido, con aquello que lo ha sido bendecido. Hay semanas que no nos entra dinero, pero nos entra otras cosas: salud, gratitud, amor. Manifiéstela en el culto, en oración. Dígale: gracias, Señor, te ofrendo una vez más mi vida. Pero aquí también el dinero es una muestra de reconocer que todo ese dinero que me sustenta también viene de Dios, porque el sustento viene de Dios. El ofrendar es alabar y reconocer su providencia. Es un acto de adoración. Así que, así como los judíos estaban obligados por ley, nosotros estamos obligados, ¿sabe por qué? Por amor. Mucho más que por ley. Es por amor, porque Él nos amó primero. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, hermanos, leído eso, les recuerdo que los días viernes a las 8 están las clases de Romanos, día lunes panorama del Antiguo Testamento, y día lunes es Génesis. Domingo a las 6. Domingo a las 6, perdón. Domingo a las 6 de la tarde. Bien, hermanos, abra su Biblia en Isaías,
y vamos a introducirnos al sermón de hoy día. Hoy es la última sermón sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un tema de la cual hablamos en la iglesia, pero es un tema que cuando no lo practicamos, mejor dicho. Y le voy a poner un ejemplo. Alabamos, Dios es soberano, amén, dice toda la iglesia. Pero si Dios dice, yo te quiero enfermo y te quiero pobre, ahí nos quejamos. No, ¿por qué? Pero Dios soberano significa que Él hace y puede hacer lo que quiere para su gloria. Porque tu enfermedad y tu pobreza va a dar gloria a mí. No nos gusta esto. Entonces ya no es soberano Dios. No, pues Dios, yo hice esto. La soberanía es el concepto, junto con la santidad, son los conceptos y los atributos de Dios menos entendidos y menos practicados. Porque hay la carne, esa soberbia. Pensamos, Dios es soberano cuando hace lo que yo quiero, cuando lo que a mí me gusta. Entonces alabamos. Cuando Dios hace lo que no me gusta, Dios no es soberano, no puede ser. No es justo, ¿o no? Eso es lo que piensa el mundo. El mundo piensa que Dios no es soberano, Dios es una invención del hombre. Y yo me quiero introducir hoy día con este tema, con un dicho de un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, del siglo XIX, 1844 al 1900, que escribió la siguiente frase: negar a Dios será la única forma de salvar al mundo. Duro. Él fue el que escribió Dios ha muerto. Esta frase del filósofo alemán es la consigna del ateísmo ideológico. ¿Quiénes son? Los convencidos, los ateos militantes. Y también del ateísmo práctico. ¿Quiénes son el ateísmo práctico? Aquellos que viven como si Dios no existiera y viven según sus propios deseos, aunque se digan creyentes. Pero en la práctica viven como ateos, o sea, sin Dios. Hermano, este es un pensamiento del siglo XVIII que nace en Europa, con un movimiento ideológico centrado en la idea de que el hombre, la raza humana, puede liberarse, salvarse del retraso, de la ignorancia, de la maldad, de la violencia, de las enfermedades, de las guerras, por medio de la ciencia, la tecnología, la razón humana, los sentimientos humanos, la cultura, el conocimiento. Ese modo de pensar y de actuar ha empapado el mundo y en parte la iglesia también. Este modo de pensar fue la base del desarrollo económico del siglo XVIII hasta hoy día y llevó a descartar poco a poco a Dios. Sacar a Dios del gobierno, sacar a Dios de la cultura, sacar a Dios de la educación, sacar a Dios de la moral y las buenas costumbres, sacar a Dios de la teología, sacar a Dios de los seminarios, sacar a Dios de la iglesia, sacar a Dios del alma de los hombres y de los creyentes. Estamos en esa fase. Esto es considerado progreso. Sacar a Dios se considera progreso, liberación, derechos, igualdad, salvación. Y Dios es considerado opresión, retraso, discriminación, violencia. Hermanos, la rebelión humana contra su Creador tendrá su culminación en los tiempos finales, en estos tiempos o los finales de estos tiempos finales. Vea, eché una miradita, vamos a leer Salmo 2, del 2 al 4. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Exactamente. Mire lo que dicen los hombres. Liberémonos de sus cuerdas, de sus opresiones, de sus mandatos, de su exigencia. Y se ponen y nosotros vamos a guerrear contra Dios. Eso es lo que está haciendo el hombre. ¿Y qué hace Dios? Dice ahí el Salmo. Dios se ríe. Se ríe y se va a burlar y los va a humillar.
El hombre en su ciego orgullo y soberbia se autoconvenció por el malo que podemos llegar a ser como Dios. En esta ceguera el hombre no puede ver que la raza humana es parte del problema y el problema se llama pecado y el pecado es esclavitud espiritual y física y el único que salva y libera del pecado es Dios. Dios decide salvar, Dios decide redimir, Dios decide el modo de la redención, Dios decide el tiempo de la redención, Dios decide el protagonista de la redención y Dios decide a quién redimir y a quién no redimir. El título de este sermón es Solo el Dios soberano redime. Y vamos a leer Isaías 45, 22. Dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Y Romanos 9, 15, 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos dos pasajes hablan de qué cosa? Hablan de la soberanía de Dios para salvar y Él decide a quién salvar. Amén. Amén. Entonces la palabra redimir, ¿qué significa? Comprar de nuevo, rescatar por pago, liberación. En muchos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento se usa la palabra rescatar. Y tiene el significado de redimir, rescatar, comprar, etc. Entonces, antes de continuar, vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, damos gracias, Señor, por su inmensa misericordia y por la sabiduría de su palabra, Señor, con la cual usted también se identifica, y pedimos y rogamos la guía y el don del Espíritu Santo para que guíe nuestros corazones al entendimiento y al amor por esta palabra y que dé fruto de cambio y que dé fruto en nuestros corazones según lo que usted ve en cada uno de ellos, Señor. Padre, todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, para redimir se necesitan dos cosas o dos elementos. Primero, alguien que necesite ser redimido. Es decir, un esclavo que no es capaz de liberarse por sí mismo. Y el segundo elemento, un salvador, redentor, que tenga la voluntad de redimir y el poder para hacerlo. En este caso, el esclavo es la raza humana. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto de Edén. Y entró el pecado y la muerte, el dolor, la vergüenza, la culpabilidad, la soberbia en Adán y Eva y en toda la raza humana. Por Adán heredamos naturaleza pecaminosa, esclavitud al pecado, a la muerte y la muerte. Por mano del malo, por la tentación que hizo a Eva y después a Adán. Ante lo cual Dios no hizo juicio final ante esta desobediencia, sino que prometió un Salvador. Dios podía haber hecho, lo eliminó, me desobedecieron. Hago todo de nuevo, borrón y cuenta nueva. Pero ¿cuál fue la respuesta? Una de las respuestas de Dios. Dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que llaman el pequeño evangelio o la primera profecía. De ahí en adelante, en el Antiguo Testamento, es el anuncio de diferentes maneras de la venida del Redentor, del Mesías, etc. Hasta
el Nuevo Testamento donde aparece el Mesías, etc. Pero aquí hay una decisión de Dios de redimir. Hay una promesa de un Redentor, hay una promesa porque Dios decidió redimir. Decidió redimir su creación. Uno que nacerá de mujer, pero concebido, como sabemos, por Dios, por medio del Espíritu Santo. Una persona especial. ¿Qué significa una persona especial? Un hombre especial. Dios en la eternidad decidió redimir por medio de un hombre especial. ¿Qué es ese hombre especial? Es Dios hecho hombre. No es un hombre que se hizo Dios, no, es Dios hecho hombre. Como vemos, no fue una decisión de Adán, de sus hijos, ni de su descendencia hasta hoy para redimir. Dios fue el que decidió redimir a través de este acto, esta promesa de la venida de un Salvador. Dios decidió el modo de la redención también. Y podemos ver Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese, la primera muerte después del pecado la hizo Dios, que mató 2 animales inocentes para cubrir la pecaminosidad de Adán y Eva. Y esto es todo una enseñanza. ¿Qué significa? Que Dios decidió redimir, cubrir el pecado por sangre inocente. Pagar el pecado con sangre inocente a través de un sacrificio. Y el primer sacrificio lo hizo Dios mismo. No lo hizo Caín y Abel. Veamos Génesis 22, 7, 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ese es el pedido, la solicitud que Dios le hace a Abraham: sacrifícame tu hijo. Y Abraham toma a su hijo, toma leña, etc., y va al monte donde tenía que hacer el sacrificio. El niño, ¿qué es lo que no ve? El animal para sacrificar. Y aquí Abraham hace una profecía. Dice: Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Dios mismo va a proveer el cordero para el sacrificio. ¿Cuánto tiempo? Mire, le voy a mencionar solo algunos hechos. Después de Abraham, ¿quién vino? Isaac, Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, la esclavitud en Egipto por 400 años, el tiempo de los jueces por 350 años, el reinado de Saúl, 40 años, el reinado de David, 40 años, el reinado de Salomón, 40 años, la división del reino, el cautiverio del reino del norte en Asiria y después el cautiverio del reino del sur, Jerusalén en Babilonia por 70 años, el retorno a Jerusalén, los 400 años de silencio de Dios, aparición de Juan el Bautista, y Juan el Bautista señala al Señor Jesús. ¿Qué dice Juan el Bautista? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Juan el Bautista señala a Cristo y es el cumplimiento de la profecía de Abraham hecha casi 1800 años antes. Desde cuando Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá de un cordero. Y ahí estaba. Juan el Bautista lo presenta a Israel. Llegó el tiempo de Dios. Dios decidió, ese era el tiempo. Para que venga el ejecutor y el tiempo del sacrificio para la redención de los hombres. Fue presentado por Juan el Bautista. Jesús el Cristo, el hombre especial, Dios hecho hombre, porque Dios se hizo hombre
Veamos Juan 8, 23, 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si alguien dice que Jesús jamás dijo o declaró ser Dios, bueno, aquí Jesús está declarando que es Dios. Porque dijo, si ustedes no creen que yo soy, ese fue el nombre que Dios le dio a Moisés en el monte cuando vio el arrayán que se quemaba. Y le dice, di a Israel que yo soy el que soy, te manda. Que significa el eterno presente. Y Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy Dios, ustedes mueren en sus pecados. Entonces Cristo dijo que era Dios. Y también es hombre, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exactamente. Él fue hecho hombre en 100% hombre o con verdaderamente hombre. Cristo sufrió cansancio, Cristo sufrió sueño, Cristo sufrió hambre, Cristo tuvo pena, Cristo tuvo alegría, como todos los hombres, y murió en una cruz como puede morir cualquier hombre con esa tortura. Entonces, Él es hombre, pero dice el pasaje, sin nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso puede ser el Redentor. ¿Por qué? Porque no tiene naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es Dios. Como le decía a una hermana hace poco, esto hay que creerlo, no hay que tratar de entenderlo. Porque si trata de entenderlo, el circuito cerebral se rompe y termina en una herejía. La Biblia dice eso, Cristo, y lo muestra muchas veces como hombre y lo muestra tantas veces también como Dios. Incluso Jesús mismo, ya vimos el pasaje anterior, se declara Dios. Entonces, Dios decide soberanamente redimir, decide el modo de redimir, decide el tiempo de la redención, decide el ejecutor y también elige Dios a quién redimir. Vamos a leer dos pasajes, Romanos 9, 13 y 16. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Exactamente. Es el pasaje que pusimos en la cabeza, ¿cierto? Y veamos Juan 6, 36, 37. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo que está diciendo el Señor Jesús, que todo lo que Dios le da, ¿qué significa? Toda persona que Dios lleva a Cristo, Dios lleva a Cristo, o notes, todo lo que mi Padre me da, lleva a Cristo, yo no lo echo fuera. Yo lo voy a resucitar el día postrero, dice, más adelante. Entonces, ¿quién decide llevar personas a Cristo? Dios. ¿De quién depende la misericordia? De Dios. ¿De quién tiene misericordia? Del que quiere. Esto habla de qué cosa? La soberanía de Dios. Si Dios decide a quién elegir o a quién salva, entonces el hombre no tiene responsabilidad en no ser salvo, porque se puede deducir eso. Entonces yo no soy responsable porque no creo, porque Dios no me eligió. No, hermano, escucha. El hombre, y lo dice en Romanos, sabiendo de Dios, porque todo ser humano sabe de Dios, y la mayoría de la gente del planeta hoy día ha escuchado alguna vez el Evangelio de Cristo, aún así decide
no creer. No, decide no someterse. Es una decisión que viene del corazón. No, dice, ¿cómo va a ser? Eso va a ser verdad. Sí, puede haber un Dios por ahí, pero no es para mí. El hombre decide no creer. Cuando estamos en aflicciones extremas, algunas personas acuden a Dios para después desecharlo. Esto es usar de Dios. Centrarse de que yo soy el más importante que Dios. Pero esta es una actitud no inconsciente, es una actitud consciente. De usar a Dios o de no someterse a Dios, no creerle a Dios. Entonces, no es una actitud, digamos, inocente, no. En nuestro corazón tenemos la rebelión marcada hacia Dios. Entonces, Dios elige a Abraham para formar un pueblo y una nación entre las naciones, que dé testimonio de Dios y de ese pueblo, hacer venir al Mesías y ejecutar la redención de Dios. Escucha, hermano, Abraham era un pagano. Abraham no era cristiano, porque no existía. No existía el pueblo de Israel. Dios soberanamente elige a este hombre. Y dice, de ti yo voy a hacer un pueblo, y le da promesa de tierra, le da promesa de bendición, le da promesa de descendencia. Y de ese pueblo, el propósito de Dios es bendecir ese pueblo para hacer venir, ¿quién? El Mesías, el ejecutor de la redención. Veamos Deuteronomio 7, del 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Fíjese lo que le dice. Yo te elegí no porque tú eras algo grande, hermoso, no, tú eras el más insignificante, el pueblo más miserable que había en la tierra, pero yo te elegí a ti. Y la palabra que usa, yo te he rescatado, yo te he redimido de la esclavitud de Egipto. Israel tuvo 400 años esclavo en Egipto. Yo te he redimido, ¿por qué? Porque tú vas a ser pueblo santo para mí. ¿Para qué? Para que el mundo conocieran al Dios de Abraham, Isaac, los patriarcas, por medio de 3 hechos que se van a producir ahí. 1, los milagros de las plagas contra Egipto y la fuga por el mar Rojo en seco. 2, la ley de Dios dada por medio de los ángeles a Moisés. 3, la promesa del Mesías. Esos 3 eventos le fueron dados al único pueblo, y en ese momento a Israel. Veamos Deuteronomio 18, 17, 19. Y Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Moisés dice, profeta como yo. Yo leí una vez que decía, ve que Cristo es solo hombre, porque en Deuteronomio dice, profeta como yo, y Moisés era hombre nomás. No.
¿Cuál es el significado de eso? Profeta como yo, como libertador, porque Moisés estaba encabezando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Un libertador enviado por Dios. ¿Recuerdan la historia? Dios envió a Moisés. Moisés no fue por las propias, porque si fuera por las propias, Moisés no iba nunca. Veamos Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Se fija? Los sacerdotes le preguntaron, ¿tú eres el profeta? Y estaban pensando en la declaración en Deuteronomio, que dice, profeta como yo les enviaré. Y preguntaron, y estaban preguntando, ¿eres tú el Mesías? Porque ese es el sentido. ¿Eres tú el libertador? Y Juan el Bautista dice, no, no soy yo. Entonces, para que entendamos de cómo Cristo va cumpliendo las profecías, y las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento. No importa el tiempo. Dios es soberano y Dios es omnipresente. Después la ley mosaica. La ley fue dada solo a Israel. La ley no fue dada a todos los pueblos existentes en ese tiempo. No, fue dada solo a Israel. Israel debía ser la luz a las naciones por medio de dos cosas: la obediencia a la ley de Dios y por medio de la desobediencia a la ley de Dios. ¿Cómo, pastor, va a ser luz desobedecer la ley de Dios? Se lo voy a explicar ahora. Por medio de la obediencia a la ley de Dios haría prosperar a Israel, mostrando a los pueblos la bondad de Dios y el poder de Dios, ¿cierto? La bendición de Dios, por obediencia a la ley. Y si Israel desobedeciera la ley de Dios, Dios revelaría su juicio, su aversión a la desobediencia y su poder para destruir. Entonces, eso significaba que Israel tenía que ser luz a las naciones. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque Jerusalén, particularmente Jerusalén, está sobre el monte Sión. Y el monte Sión en el Antiguo Testamento fue el monte donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Dios hace las cosas por casualidad? No. Eso habla del plan de Dios. Nosotros lo ignoramos y a veces no nos damos ni cuenta, pero Dios tiene todo planificado. Apenas nos podemos dar cuenta de esto, tiene muchas cosas planificadas que no entendemos. Dios ¿qué nos pide Dios? Confía, 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 confía. Y déjeme decirle algo. Israel fue puesto en Canaán, que es una franja de tierra, si ustedes miran el mapa, que conecta 3 continentes: África, Asia y Europa. Es un lugar histórico de tránsito de ejércitos y caravanas comerciales. Un lugar que conecta muchas naciones y pueblos de los 3 continentes. Y ahí instaló Dios a Israel. Y donde pasara una caravana, donde pasara un ejército, iban a hablar de la ley de Dios que profesaba esta nación Israel. Y eso se iba a difundir por los otros pueblos. Ese era el sentido de que Israel, ubicado en un lugar, iba a ser luz a las naciones. Y Dios se iba a proyectar a todos los pueblos de todas las naciones. Entonces, Dios hace las cosas bien. Toda la iglesia dice amén. Amén. Y a Israel le es prometida ser cabeza de las naciones. Veamos Isaías 2:1-3. ¿No está puesto? Ya. ¿Puede buscarlo, hermano, por favor? Isaías 2:1-3. Isaías 2:1-3. 2:1-3. Amén.
lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este pasaje habla de tiempos postreros, tiempos finales, donde Israel va a ser cabeza, monte sobre los collados, cabeza de naciones. ¿Por qué? Porque ahí va a estar habitando y gobernando Jehová. Está hablando del milenio, es el gobierno de Cristo. Entonces, hay esta promesa muy, muy concreta a Israel. El propósito de la ley mosaica también a Israel tuvo el propósito de revelar el estándar de santo de Dios, para que Israel fuera bendecido con dos cosas: mostrar con el conocimiento de Dios, bendecido con el conocimiento de Dios, y mostrar a su pueblo su propia incapacidad para cumplir toda la ley. Porque si uno ve los 10 mandamientos, y todos lo sabemos, uno por uno, 4 o 5 o 2, ¿cuántos mandamientos cumplimos? ¿Los 10? Si yo no adoro monos, ya no adora monos, pero miente, ya violó toda la ley. No, yo no miento, pero robó. No, yo no miento, no robo, pero adulteró. Siempre el hombre comete una violación a la ley, y violando una sola ley de toda la ley, ha violado toda la ley. Eso es lo que dice Dios. Y Dios tiene el propósito de mostrar a Israel y a través de Israel al mundo: este es mi estándar, y ustedes son incapaces de llegar a mi estándar. ¿Y cómo se resuelve? La esperanza del Mesías. La esperanza del Mesías. Y ese era el entendimiento que Dios tenía y que expresa el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la ley? Veamos, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese era el propósito de Dios, que Israel, y a través de Israel todo el mundo, se diera cuenta de su profunda pecaminosidad, que no llega al estándar de Dios. Entonces, cuando toma conciencia de eso, ¿qué recurre? ¿Qué le cae la desesperación? No, hay una promesa. ¿Cuál es? La del Mesías. Al Mesías, Israel. Cuando Cristo viene a Israel, no vino al mundo, porque la promesa fue dada a Israel. Entonces, y esa promesa debería poner en paz los corazones. Entonces, todos los que creyeron esa promesa antes de la venida de Jesús son salvos. Cuando Jesús viene, son salvos. Entonces, la esperanza del Mesías anunciado desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento va anunciando las características y las obras que va a hacer el Mesías. Veamos Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo es lo que está usando Pablo, es un esclavo en la antigüedad que llevaba al niño de su casa a su instructor o su maestro. Entonces toma esta figura el apóstol Pablo para decir: la ley es como el ayo, nos lleva ¿de dónde? De la incredulidad
nuestra pecaminosidad nos lleva a Cristo, para que entendamos que nuestra esperanza en Cristo no está en nuestras capacidades. Ese es el propósito de la ley. Pero ¿qué sucedió? Israel esperaba un redentor político para salir del dominio romano, porque creía que por tener la ley, el templo y los sacrificios, la nación era salva. Y con ese entendimiento muy equivocado fue lo que ellos se opusieron a Cristo. ¿Por qué? Cristo decía dos cosas. Una, Israel, arrepiéntete, estás en pecado. Israel decía, no, pues, si yo tengo el templo, tengo la ley, y aquí hacemos sacrificios, dice que somos el pueblo de Dios. Cristo le decía, arrepiéntete, Israel, yo vengo a buscar pecadores, y ustedes son pecadores. Eso generó el odio de los religiosos y los líderes, ¿cuánto se llama? Judíos. Y segundo, era pobre. Cristo nació, sí, una familia descendiente del rey David, pero era una familia pobre. Él no nació en una familia de sacerdotes, que eran todos ricos. Tampoco nació en una familia de nobles, militares, o políticos, o líderes, o ricos. ¿No? Entonces eso, porque para el judío en ese tiempo ser pobre era ser maldito por Dios. Entonces, si tú que eres pobre, ¿por qué nos vienes a decir que nosotros somos pecadores? ¿Y tú quién eres? Entonces, hay algunos que todavía creen eso, que ser pobre es ser maldecido por Dios. Entonces le piden dinero a la gente y le dice, como los gitanos, ponen la mano 1000, ¿no? Para que Dios te dé 20.000. ¿No? Entonces, hermano, eso es un mal entendimiento y herejía. Y por esa razón los judíos llevaron a Cristo a la cruz. Aún así, Dios es fiel en sí mismo y a sus promesas. Veamos Romanos 11, 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Aquí es una declaración categórica. Dice, Israel ha sido endurecido en parte, pero Dios va a rescatar, va a redimir a Israel, no por lo que son ahora, sino por la promesa que Dios le hizo a los padres. Y cuando habla de los padres, habla de Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas de Israel. Dios hizo una promesa. Entonces, con base a esa promesa, Dios va a llevar a Israel a creer en Cristo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Entonces, la fidelidad de Dios es una promesa, y es una promesa incondicional. Si alguien puede ir en su tiempo libre o en un momento más a Génesis 17, ahí hace un pacto Dios con Abraham. Y el pacto consiste en ¿qué? Toma 2 palomas y varios animales, pártelos a la mitad, los puso a la mitad, y este era un rito muy antiguo. Cuando se hacía un pacto entre 2 personas, partían un animal, ellos pasaban por el medio y significaba que el que no cumpla con este pacto sea cortado a mitad como estos animales. Y Dios hace este rito con Abraham para que entienda de que su promesa
va a ser depender solo de Dios. Porque Abraham, ¿qué es lo que ve? Él no pasa por el medio de los animales que puso, partido, sino que ve un fuego que pasa en medio de los animales. Esto significa que Dios se compromete a cumplir su promesa. Es una promesa incondicional. Entonces, no depende del comportamiento de los elegidos. Porque de ser así, hermanos, de ser así, que si todas las promesas de Dios dependen de los elegidos, déjeme decirle que los elegidos estaríamos todos en el infierno, si dependiera. No importa, todos. Usted es salvo a los 5 minutos, si fuera por eso, depende de usted, antes de los 10 minutos ya está de nuevo en el infierno. Hermano, y esto habla de la incondicionalidad de las promesas de Dios a Israel y también para la iglesia, lo vamos a ver. ¿Y cuándo será salvo Israel? Cuando confíe en Cristo, reconociendo su pecado y se arrepienta, porque en Cristo se cumplen las promesas de Dios a Israel. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya. Esta es una profecía de Zacarías que anuncia la venida de Cristo a Israel, porque dice, y mirarán al que traspasaron. Cristo fue traspasado en la cruz. No hay otro. Y ahí por las heridas lo van a reconocer y van a decir, Él es. Va a ser, y por eso dice, y van a llorar. Entre pena y alegría, gozo, porque Israel lo crucificó. Pero van a agradecer la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, que aún así decidió cumplir su promesa y salvar a Israel. ¿Se fija? Entonces, podemos decir, el Cordero de Dios, anunciado por Abraham y presentado por Juan el Bautista, cumplió toda la ley. Eso demostró que su vida era santa, porque no había hombre que pudiera cumplir toda la ley, solo Cristo. Y más todavía, Él cumple la ley diciendo el Cordero sacrificado, porque esa era la ley. Él mismo fue el Cordero sacrificado por el pecado y una vez para siempre. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Entonces, el Cordero presentado por Juan el Bautista muere en una cruz romana por causa de acusaciones y el desprecio a los sacerdotes, escribas, fariseos y el pueblo de Jerusalén. Qué malos, dicen, no, ellos son pecadores, ¿no? Si nosotros hubiéramos sido israelitas en ese tiempo, habríamos sido diferentes de lo que hicieron ellos. Que a último momento eligieron a Barrabás, y a este dijeron, ¿qué hago con Cristo? Dijo Poncio Pilato, crucifícalo, y todo, crucifícalo. Y ahí estaríamos nosotros también, ¿no? Así que no nos creamos tanto. Leamos Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. ¿Cómo sucedió? Cuando tu consejo, tu palabra, había decidido que así tenía que ser. ¿Y qué usó Dios? La propia maldad de Israel y de los romanos. Si alguien dice, no, es que Cristo
Jesús hizo todas las cosas para hacer cumplir, sí, exactamente, Él pudo hacer cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento o las profecías del Antiguo Testamento porque es Dios. Si fuera hombre no podría haberlo hecho. Y fue a la cruz sabiendo el corazón de Israel, porque Israel lo rechazó. Y sabiendo eso, Él va a la cruz. ¿Por qué? Porque mi muerte va a redimir todos los hombres que crean, e incluso Israel. Entonces, y este es un plan de Dios. Dios decidió redimir, Dios decidió el modo, Dios decidió el tiempo, Dios decidió el ejecutor, Dios decidió quién va a ser redimido. Entonces, y la vida, la muerte y resurrección de Cristo es la base sobre la cual el Espíritu Santo funda la iglesia de Cristo, en Hechos 2. No me voy a referir a Hechos 2, pero esta es la base, diría, espiritual. La vida santa de Cristo, la muerte sacrificial de Cristo que muere por los pecados nuestros y la resurrección de Cristo. Es la base de la iglesia de Cristo. Por eso somos de Cristo, no somos de Abraham, no somos de Moisés, somos de Cristo. Y sobre esa obra hay salvación para todo el que cree individualmente, sean judíos o gentiles. Y sobre esa obra va a ser salvada Israel por la fe. La iglesia es el pueblo de toda nación, toda lengua, toda raza. ¿O no? Amén. Tenemos cristianos chilenos, latinoamericanos, gringos, europeos, asiáticos, de la Amazonia, del África, etc. Tenemos nuestros hermanos de África, nuestros hermanos de Europa, nuestros hermanos de Asia, nuestros hermanos de China, nuestros hermanos del país de al lado, del otro lado. Son nuestros hermanos. Y es el único pueblo que se dice pueblo de toda raza, toda nación, toda lengua, que habla en esos términos, es la iglesia. El pueblo judío era un pueblo de una raza, una lengua. Nosotros somos del mundo entero. Dios está, como dice en Hechos 15, Dios está tomando gentiles para su gloria. Está tomando pueblo para sí mismo, de entre los gentiles. Nosotros somos los gentiles, porque no somos judíos, y lo que le llaman gentiles. ¿Y cuál es la otra cosa? La iglesia es el pueblo de toda nación, lengua y raza, y es mandado a ir a llevar la luz de Cristo entre las naciones. Hay una diferencia, ¿cierto?, con Israel. Israel es puesto en un lugar del planeta para que todas las naciones puedan verlo, su obra a través de Israel. La iglesia es mandada a ir entre las naciones a llevar la luz de Cristo. Somos luz, no porque estamos en un monte, no porque estamos en un terreno, no porque somos una nación con determinada... No, somos mandados nosotros ir a las naciones a llevar la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que muchas de las promesas que tenemos, diría todas las promesas que tiene la iglesia, son espirituales. Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios, por medio de Cristo es llamado a resucitarnos. Y la esperanza que nos ha dado, las promesas que tiene la iglesia, son espirituales. Y por eso dice que somos ciudadanos del cielo. Y somos ciudadanos del cielo porque, acuérdense del pasaje que vimos el miércoles. Veamos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Las promesas, dice, toda bendición espiritual y toda bendición espiritual por medio de Cristo que está en los lugares celestiales. O al contrario, en los lugares celestiales por Cristo, porque las promesas que tenemos son todas espirituales. La iglesia no tiene promesas de gobierno terrenal hoy. La iglesia tiene promesas espirituales. Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo, id por el mundo y tómense los gobiernos y manden y decían. No. Habrá gobierno cuando venga el gobernante. ¿Quién? Cristo. Y aún así, déjeme decirle, la iglesia, hecha por Cristo, Espíritu Santo, Pentecostés, etc. Dios eligió sus discípulos y elige los que van a ser parte de su iglesia. Vamos a ver 2 versículos. Juan 6, 70, 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dios sabe a quién tiene en su iglesia. Si Dios sabía, ¿por qué eligió para que se cumpliese la palabra? Cuando en un salmo dice, el que comía de mi plato me traicionó. Y ese fue Judas, que en la última cena el Señor le ofrece el plato para empapar el pan y Judas lo empapa. Y se cumple la profecía que está en un salmo. Entonces, Dios sabe y Cristo sabe a quién tiene en su iglesia. Nosotros no hacemos leso a Cristo. No, me porto bien, Señor, y el Señor ahí va a quedar conforme. No. Nosotros nos hacemos leso. Amén. Nosotros mismos, porque no conocemos a Cristo. Cristo es Dios. Y dice Juan, dice, Cristo sabía lo que había en el corazón de los hombres. Y que por eso no se confiaba de ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. Entonces es importante entender eso. Veamos Efesios 1, 3, 4, vamos a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, esta es una declaración, pero así de la omnipotencia de Dios. Entonces algunos le dicen, no, es que está diciendo otra cosa. No, no está diciendo eso. Está diciendo clarito. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, antes de Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dios dijo, esto yo los quiero para mí. Los voy a elegir. Entonces, hermano, Dios, la soberanía de Dios es algo que a veces nos cuesta entender, pero hay que creerla y confiar en Dios. Entonces, concluyendo, Dios decide en su soberanía redimir. Dios decide el modo, el tiempo y el ejecutor y elige a quién redimir. Dios en su omnipotencia decide sus planes antes de la fundación del mundo. Y Dios pone en el corazón de los creyentes el querer como el hacer. Y todo lo hace por su propia voluntad, para su iglesia, para sus elegidos y por soberanía. Porque Él decidió por sí mismo. Y hermanos, su soberanía es la garantía del cumplimiento de cada una de sus promesas. Porque Dios no depende de las vacilaciones, dudas e inconsecuencias de los hombres ni de su pueblo. Porque si dependiera de eso, sus promesas no se cumplirían. Pero como Dios es soberano, todopoderoso, omnipotente, sabio, omnipresente y omnisciente, Dios va a cumplir sus promesas porque
porque es soberano. La soberanía, hermano, debe ser uno de los atributos más amados de Dios, no rechazados. Nuestra carne lo rechaza porque queremos ser nosotros los soberanos, nosotros mandar a Dios. No, queremos ser como el Nietzsche, que quiere salvar el mundo negando a Dios. Eso está haciendo el ser humano. Pero la soberanía para el creyente es la garantía de que Dios va a cumplir todas sus promesas en Cristo Jesús. Es la garantía, porque no depende del cambio del tiempo, ni del cambio del humor, ni del estado de ánimo, ni de fe de los hombres. Así que, hermano, esto debería ser un motivo de gozo, de gratitud a Dios, por ser nuestro Dios soberano sobre todas las cosas. Él está a cargo, Él ha planificado todo, soberanamente, según sus propósitos, para su gloria. Los quiero dejar con 2 versículos, para terminar. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahí el salmista está diciendo algo muy claro. Si Dios no fuera soberano, nosotros, Israel, seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó Sodoma y Gomorra? Desaparecieron. No existen, no fueron más. Se exterminó el pueblo entero y todo ser vivo que allí vivía. El pecado de Israel merecía eso. Pero por la misericordia de Dios, y la misericordia está basada en ¿qué? En una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios es fiel y es soberano. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, este es un pasaje muy usado por la Iglesia Católica para decir, que Pedro es el segundo Cristo, ¿no? Algo así. No. Cuando dice, sobre esta roca, tú eres Pedro, tú eres roca chica. Eso significa Petras. Pero sobre esta roca, ¿cuál fue la roca? La respuesta que había dado Pedro. ¿Cuál fue la respuesta? Está en el versículo 16. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, sobre esa roca construiré mi iglesia. Y el gobierno o las puertas de las Hades, del infierno, no van a prevalecer, o sea, no la van a dominar, no la van a exterminar. Y tenemos el ejemplo histórico. La iglesia fue perseguida a muerte por el Imperio Romano, perseguida a muerte por el Vaticano, perseguida a muerte por los comunistas, perseguida a muerte por los asiáticos, budistas, etcétera, o Islam. Pero aquí estamos todavía. Estamos en el siglo XXI y en los lugares donde más se está predicando el Evangelio, donde la iglesia ha sido más perseguida. En estos momentos en Asia. Dios ha cumplido su palabra. Cristo dijo, no va a prevalecer, y así ha sido. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. 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 Eso es, hermano. Alabemos a nuestro Señor y démosle gracias por su soberanía, porque tenemos la garantía del cumplimiento de todas las promesas que tenemos en la Escritura. Oremos, hermano. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande es usted, Señor, inconmensurable, y damos gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia con nosotros, de mostrarnos en su palabra su grandeza, su bondad, su bendición y la seguridad que tenemos en usted, que todas estas promesas que usted, todas estas regalías que usted nos da por medio de la Escritura se van a cumplir y se están cumpliendo muchas. Padre, damos gracias porque nos ha regalado este entendimiento, Señor, y nuestro amor crece por usted, por Jesucristo, por la obra que ha hecho Jesucristo, inmensa obra. Padre eterno, por Cristo Jesús, lo alabamos, lo bendecimos,
toda la honra, toda la gloria para usted. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que esta palabra los haya bendecido, los haya edificado. Y si es así, dele toda la gloria al Señor. Acuérdense, dele gloria al Señor. Amén, hermanos. Que tengan un lindo domingo, una buena semana, y ore por los hermanos en dificultades y por los que no están en dificultades también. Muy buenas tardes, hermanos, y que el Señor les bendiga mucho. Finalizamos.